Bueno, se lo adelantábamos antes de la pausa, entramos en recta final para las primarias presidenciales del oficialismo que se van a realizar a finales de este mes. Hemos visto debates y las encuestas ya dan a sus favoritos. Por otro lado, Evelyn Matei realizó su lanzamiento oficial de campaña en una dura disputa con Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Bueno, conversamos sobre todos estos temas con Nicolás Freire, cientista político y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nico, partamos hablando de la contingencia, ¿no? El debate que hoy día programó el diario La Tercera en conjunto con Radio Duna. ¿Qué aspectos diferentes pudiste ver ahí? ¿Algo que te haya llamado la atención? Yo diría que en términos de tendencia se ha conservado un poco lo que hemos podido ver en los debates que se han realizado, ya 4 a la fecha. Sin embargo, hay elementos que hoy día empiezan a marcar ciertas diferencias. Empiezan a ver las primeras confrontaciones directas, empiezan a notarse diferencias ya un poquito más programáticas, por ejemplo, en cruces respecto de seguridad, donde los candidatos, además de diferenciarse, muestran y dan a entender cuál es el público al que interesan o que quieren cautivar. Lo vimos con Carolina Toá, que mencionó, por ejemplo, a Carabineros en su discurso relacionado con seguridad. Lo vimos con Janet Jara cuando plantea una visión del Estado mucho más fuerte respecto de los temas del litio. Entonces, yo creo que han habido elementos en este debate que ya han mostrado un poquito más. Hay más confrontación y también creo que en términos de la performance, que es un poco el segundo elemento, y sobre todo cuando hay candidaturas tan parecidas porque hacen parte de la misma coalición, son los que apuntan más a instalar la candidatura de cara a la elección, que es la performance comunicacional. Y ahí claro, yo creo que hemos notado diferencia, poniéndolo en cuña, ¿no? Hoy día se ve en el debate una Janet Jara que en las encuestas, por otro lado, ha venido caminando y ha venido recorriendo terreno y acortando la distancia con Carolina Toá, mucho más Bachelet en estilo, ¿no? Lo hace rompiendo el hielo con su ingreso en la pregunta inicial, lo hace sonriendo, lo hace con un discurso y un tono más ameno, mientras que por otro lado se posiciona un liderazgo que es el de Carolina Toá, que es un poquito más duro, ¿no? De hecho, incluso sí, en términos de seguridad, y que es más laísta como formato de performance. Entonces, hoy día yo creo que la apuesta en términos de la performance comunicacional se está dando en qué públicos van a cautivar. Y el punto central tiene que ver, sobre todo para Carolina Toá, que es quien hasta ahora va liderando las encuestas, pero cada vez por menos distancia respecto de Janet Jara, que le ha venido, digamos, comiendo mucho espacio, mucho terreno, tiene que ver con cuánto más amplia se hace esta elección primaria, cuánto electorado se va a buscar fuera del propio progresismo, del propio oficialismo, diríamos. Y en ese sentido hay un elemento que no ayuda. No hay un ambiente electoral, no se ve un ambiente que de alguna u otra manera pueda hacer pensar que va a participar mucha gente, muchas personas, considerando esta dicotomía, ¿no? Unas primarias que son súper voluntarias y además excluyentes de un sector político respecto de además una elección de primera vuelta que va a ser con voto voluntario. Ahí hay una dicotomía bien interesante que va además a repercutir en que evidentemente van a cambiar las estrategias. Quien sea que gane, el cambio de estrategia va a ser radical. Totalmente. Por otra parte, lo decías tú, ¿no? Esta es la 4ª vez que se enfrentan en una instancia parecida, en un debate, los candidatos del oficialismo. ¿A quién has visto tú con mejor desempeño? ¿Que estas instancias le han resultado favorecedoras? Y por el contrario, ¿para quién esto no ha sido tan bueno? ¿Quién no se ha desempeñado de la manera que lo esperaba? Hay que partir del hecho de qué es lo que se esperaba inicialmente. Claro. Lo que uno esperaba inicialmente, sobre todo por lo que representan las fuerzas partidistas, porque finalmente la elección primaria lo que hace es congregar en el grueso los propios partidos que participan ahí, los militantes y a quienes lleguen los militantes. Bajo ese contexto, yo creo que al debe, por cierto, Gonzalo Vinter, podríamos haber esperado una movilización en términos de discurso, de narrativa mayor. Yo creo que le ha costado algo que los demás candidatos sí lo han logrado, principalmente Janet Jara y Carolina Toá, que es distanciarse del gobierno. A Gonzalo Vinter le ha costado un poco más, a pesar de que lo ha intentado, en eso no se ha quedado. Y por lo tanto, teniendo esa expectativa, evidentemente yo diría que es quien menos ha podido crecer. Carolina Toá creo que lo ha hecho bien en términos de desempeño, pero hay un techo y la pregunta es si ya lo tocó o no. Porque en las encuestas no se logra mover, no hay elementos discursivos ni programáticos que se instalen dentro de los debates que hagan pensar que esta idea, este dedo que apunte u otros elementos, ¿no? Narrativos incluso y comunicacionales movilicen la aguja. Por lo tanto, Janet Jara creo que es quien
ha sabido aprovechar mejor el hecho de que los debates plantear una estrategia que le permita superar su principal escollo. ¿Y cuál es su principal escollo? El Partido Comunista. Efectivamente, la militancia que ella tiene. Y lo digo en términos de escollo por una cultura política que es consagrada a nivel país y además porque dentro de la misma coalición ha habido fuego amigo. En las declaraciones de Landerreche, parte del equipo programático de Carolina Toá lo dan a ver claramente. Exactamente. Bueno, quedarme con tu última idea también, porque Janet Jara no solamente ha tenido un buen desempeño en los debates, sino que también en las encuestas. De hecho, hace pocos días por primera vez supera a Carolina Toá por muy poquito en una de las encuestas, ¿cierto? Pero que no deja de preocupar al equipo también de Carolina Toá. ¿Qué pasaría en un eventual escenario en el que ella sea la candidata del oficialismo? ¿Qué crees tú que pesaría más, eso o el voto anticomunista? Antes de entrar en eso, solo brevemente decirte que si estuviéramos en una elección normal, no de primarias, con un voto cerrado, por así decirlo, ya sea un voluntario de cara a una primera vuelta o un obligatorio, generalmente podría aplicar el dicho caballo alcanzado, caballo ganado. En este caso no es tan así. El hecho de que Janet Jara logre incluso superar en alguna encuesta a Carolina Toá, yo creo que es un factor sí a tener en consideración, pero no determinante, como lo podría ser en otro contexto electoral. Dicho eso, en el caso evidentemente que esto se profundice y que en el menos de un mes que queda de campaña de cara a la elección, Janet Jara logre posicionarse, yo creo que la tiene muy difícil. Lo mencionaba recién, el hecho de que hay fuego amigo interno, el hecho de la cultura política que está presente dentro del país respecto de la militancia de Janet Jara. Y yo creo que es una crítica, o más bien una discrepancia que hay, no respecto de Janet Jara la persona. Ahí ha construido mucho en lo que mencionábamos al inicio, ¿no? La bacheletización de su persona, pero evidentemente lo que está detrás de Janet Jara es el Partido Comunista y es un partido que, se quiera o no, dentro del mismo oficialismo ha generado ciertos temores, ciertas rencillas. Recordemos al presidente del partido Teler inicialmente cuando ninguneó, dicho sea de paso, al ministro Marcel. Es evidente que es hasta recíproco, ¿no? Sí. Esta distancia y esta tensión constante que hay entre el Partido Comunista y los otros partidos del oficialismo. Por lo tanto, en una primera vuelta eso se genera mucho más amplio y la única oportunidad que yo veo de que de alguna manera se puedan cerrar filas en torno a una eventual Janet Jara que pase una primera vuelta tiene que ver con la incorporación de otros militantes de partidos distintos que transversalicen su mensaje, que transversalicen su persona, porque si evidentemente la candidata comunista tiene a su núcleo comunista detrás, le va a ser muy difícil poder superar cualquier escenario con cualquier candidato en la primera vuelta. Y también está muy difícil conseguir esos apoyos, o al menos lo que estamos viendo hasta ahora, pero ¿cómo podría afectar también la actualidad? Porque veíamos, por ejemplo, en el debate ciertos pequeños enfrentamientos. Mulet apuntaba a Carolina Toá por su desempeño en el caso Monsalve, en el cual ella dice, yo acá no tengo nada que ver. Y por otra parte, se hablaba de las licencias médicas, donde sabemos que hay varios personajes importantes del Frente Amplio ligados al presidente Boric, su cuñada también, ¿cierto?, que se han visto afectados y le preguntan directamente, ¿esto le afecta a usted en su campaña? Y él dice no. ¿Está de acuerdo tú con eso? Yo creo que hay ahí quizás un error de diagnóstico, en donde yo creo que, dado que es el candidato que más le ha costado diferenciarse del gobierno en particular, por el solo hecho de ser del partido del presidente, ¿no? Digamos, como razón principal y suficiente. Eso ha inducido a que existan determinados errores tácticos. No solo ese, por ejemplo, en la reunión con el alcalde de Puente Alto, con Matías Toledo, también salir inmediatamente después a dar a interpretar o dar a entender, sin decirlo evidentemente, que por ahí podría existir un apoyo, yo creo que también hace parte de aquellos errores tácticos que dentro del comando de Gonzalo Inter se están cometiendo. Y también muy cortito, también digamos que Matías Toledo no descartó apoyar quizás también a Janet Jara. Es que bastaba hacer un mapeo para comprender que poco dopo la elección de Matías Toledo, poco dopo la selfie, que esa yo creo que es la mala interpretación que hay en el comando de Gonzalo Inter, del presidente, ¿no? Con el único alcalde que se toma una selfie en la reunión de municipio. Pero bastaba mirar, por ejemplo, el cambio del delegado presidencial provincial en Puente Alto, en donde pocas semanas después de que Matías Toledo resulta electo alcalde, cambia y es comunista. Entonces, evidentemente hay una cercanía. Estamos hablando de un distrito que ya históricamente o ha venido construyendo en el último tiempo cierta lógica de elección, Camila Vallejo, ¿no? Y no es solo ella, es decir, hay un bastión
potencialmente comunista, o sea, lo hay, pero que además puede potenciarse aún más con el aporte que desde el mundo ciudadano, desde esta elección ciudadana de Matías Toledo, se pueda de alguna manera vincular con el Partido Comunista. Y ahí es donde yo creo que está la lectura errada de Gonzalo Inter, del comando particularmente, en interpretar o en querer hacer ver ciertas señales cuando evidentemente, en virtud de un mapeo más rápido que se podía hacer o más profundo, no daba para tanto. Claro. Ahora vayámonos al otro lado de la vereda. Hablemos de la oposición. Evelyn Matei, lo decíamos, ya lanzó su campaña y ha mejorado un poquito más en la mayoría de las encuestas con respecto a José Antonio Kast, que sabemos que hasta ahora es su principal contrincante. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tiene que ver con un fortalecimiento de la figura de Evelyn Matei o por el contrario, que se ha ido desgastando la figura, por ejemplo, de Johannes Kaiser y esos votos pudieron haber pasado a Kast? Hay un poco de ambas, pero también hay un tercer elemento y que tiene que ver con la constatación de Evelyn Matei de que no estaba rindiendo. Su candidatura efectivamente estaba viniendo a la baja. El mismo hecho que se lance la candidatura en este contexto, no solo creo yo que es un elemento para lograr atención comunicacional, en la lógica de que la derecha no tiene una primaria y por lo tanto tiene que buscar y construir espacios de mayor visibilidad. Pero al mismo tiempo es una llamada interna a sus grupos, ¿no?, dentro de la misma derecha, para marcar diferencia y para poder, en la misma actividad en donde lanza la candidatura, marcar sensibles diferencias con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser. Y eso particularmente porque no nos olvidemos que José Antonio Kast y Johannes Kaiser ya han discutido y han conversado respecto de un acuerdo parlamentario. Y del acuerdo parlamentario a un acuerdo en términos de candidatura presidencial, el paso es breve. Por lo tanto, el riesgo está ahí, evidente y plausible. Y frente a eso, yo creo que eso ha hecho correr un poco más a la candidata Matei y apurarse a tratar de escapar de quien la viene pillando. Quien sea, porque el desplome que pueda existir, y hay que verlo, yo diría, esperaría un par de encuestas más para poder hablar del desplome de Johannes Kaiser, pero de quien sea, no necesariamente significa un desplome a favor de la candidata Matei, sino que mucho más probablemente va a significar un traspaso de votos, no inmediato, negociado, pero con José Antonio Kast. ¿Y a qué le debería hablar Evelyn Matei? ¿A su votante tradicional de centro derecha o al votante de Johannes Kaiser o de José Antonio Kast? Mira, la lógica de las elecciones con segundo turno, como es en Chile, donde hay una primera vuelta y una segunda vuelta, indicaría que el manual dice que en una primera vuelta tiene que hablarle a los propios y evidentemente tiene que, dicho muy coloquialmente, comerse los votos, comerse el electorado de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, con un discurso más rudo, con un discurso más de derecha. Pero eso también la puede alejar de sus votantes. Pero es que ahí la segunda vuelta es la que evidentemente le tendría que significar, por fuerza de cosas, moderar enormemente el discurso hacia el centro. Es un poco lo que pasa y lo que pasó también con la elección del actual presidente Boric. En una primera vuelta con un discurso mucho más refundacional, con un discurso mucho más duro, mucho más enfocado en apruebo dignidad, que era su coalición, y en la segunda vuelta el gran desafío fue tratar de ir a buscar, y finalmente lo logra, el electorado más de centro, el electorado de socialismo democrático, a riesgo de, posteriormente, no solo tener críticas inicialmente de aquella ala que descubre, ¿no?, en la búsqueda del centro, la ala más a la izquierda, sino que en la generación del gobierno que actualmente tiene, que ya es otra materia, pero se evidencia lo mismo, sí, que para poder gobernar debió acercarse al centro y recibir críticas también desde la izquierda. ¿Y cómo le podría haber afectado a Evelyn Matei, o por lo menos a la oposición, el no haber llegado a consenso para tener esta instancia de primarias también en la oposición? Mira, el no tener primarias también, en una etapa de diagnóstico inicial, evidentemente era una muy mala señal en términos de visibilidad. Y además, no tener primarias como no las tuvo la derecha, me estoy refiriendo al papelón de un aviso de primarias con un senador que avisa una renuncia a una militancia para poder participar y eso finalmente falla, ¿no?, fracasa, era un tropezón enorme. Pero por otro lado, aparentemente el progresismo
y ni siquiera creo yo por culpa del progresismo, simplemente porque no se ha generado una atmósfera de primarias, no le ha finalmente penado tanto a la candidatura de Matei no tenerlas, o a la derecha no tenerlas. Evidentemente, si hoy día estuviésemos hablando de que hay clima de primarias, y que en ese clima de primarias se insertan estos debates, y hay evidentemente lanzamientos de campaña no tan mecanizados, sino que más ciudadanos, más participativos, claro, el panorama sería otro, pero eso no está ocurriendo. Entonces, frente a ese escenario, no es tanta la afectación que termina teniendo actualmente la derecha. Y hay algunos analistas, o quizás también partidarios de Evelyn Matei, que mencionan que la instancia de las primarias y los debates, etcétera, debilitan a veces la figura del candidato y por lo tanto ella podría haber hasta resultado favorecida de esto. ¿Lo crees tú así? Yo creo que no, eso puede ocurrir cuando tienes distancias significativas entre el candidato que va ganando por lejos. De hecho, cuando hay un candidato disparado, por así decirlo, vuelvo al manual, no al manual de ciencia política, cuando hay un candidato que tiene una ventaja muy evidente por sobre los demás, evidentemente a ese candidato no le conviene ni participar en debates, ni participar en primarias, etcétera. Pero no es el caso en la derecha. En la derecha hay una elección que es reñida y que los números y las encuestas así lo están demostrando. Y por lo tanto, no creo que el haber tenido primarias pudiese haber sido un factor negativo. Muy por el contrario, pudiese haber permitido, efectivamente lo que permite las primarias, una mayor visibilidad hacia sectores que no necesariamente votan por esa candidatura. Pero ahí volvemos a la pregunta que conversábamos hace 2 minutos. ¿Va a ser esa la estrategia? Yo creo que hoy día la estrategia que está articulando Evelyn Matei es crecer hacia la derecha, por lo pronto, y en ese contexto, claro, esa estrategia, que además es una estrategia forzada por no tener primarias, responde justamente al hecho que no tenga primarias la derecha. Claro. Si hablamos quizás de las fortalezas de Evelyn Matei, está sin duda la seguridad y la gestión que tuvo, por ejemplo, en Providencia. Y en ese tema, si es que lo llevamos al oficialismo, Carolina Toá es la que se ve un poco más auspiciosa, aunque muy por debajo de Evelyn Matei, si tendríamos que compararla a ellas dos. ¿Cuáles son para ti los temas más complejos para cada una de esas candidatas? Es una pregunta compleja. Yo creo que ambas han marcado un fuerte, más que en temas programáticos, es un tema de carácter. Son candidaturas que quizás responden a la oportunidad contingente que hoy día existe, de mano firme, por así decirlo, o dan a entender y se muestran de esa manera. Por lo tanto, el discurso de la seguridad, evidentemente, es un discurso que a ambas les debería resultar cómodo. ¿Cuál creo yo que podría ser, y es lo lógico en cualquier candidato que es de un gobierno que todavía está presente, el principal flanco de Carolina Toá en esta comparación del 1 a 1, que evidentemente el discurso o lo que ella pueda instalar de cara a un futuro gobierno no viene respaldado necesariamente de, no voy a mencionar acciones, sino que percepciones ciudadanas respecto de lo que ese gobierno hizo. Yo creo que ahí, evidentemente, hay un elemento que va a ser complejo. Supongamos en este escenario Carolina Toá, Evelyn Matei, de cara, qué sé yo, a una segunda vuelta, pongámoslo así. Yo creo que la estrategia será ver cómo salir de los temas de seguridad, cómo cumplir en materia de seguridad, pero cómo buscar otros elementos. Y ahí yo creo que hay una fortaleza que sí tiene la candidata Carolina Toá, y que es que puede tener un discurso mucho más transversal. ¿Por qué creo yo que puede tener un discurso mucho más transversal? Porque también, así como lo decíamos de Janet Jara, Evelyn Matei, en una segunda vuelta, va a sufrir de los apoyos que tiene atrás. Y detrás va a haber una derecha que quizás hoy día está un poco más representada en Johannes Kaiser, más intransigente, menos distanciada de la dictadura de Pinochet, y con algunos elementos que socialmente no van a ser muy bien vistos en un debate, por ejemplo, de una segunda vuelta. Para ir cerrando, Nicolás, lo decías tú, la figura de Janet Jara de a poco se ha ido bachetelizando, lo podríamos decir de cierta forma, o adoptando un poco esa figura, pero Michelle Bachelet no se ha pronunciado. Y no se va a pronunciar. ¿Hasta cuándo crees tú? ¿A quién le podría dar ese apoyo? Hasta el momento en el que se declare quien gane la primaria oficialista. Yo creo que pronunciarse en este momento no solo no sería prudente para quien ha tenido el cargo de expresidente de la República en 2 oportunidades, sino que además va muy de la mano con lo que ella ha instalado. Recordemos que 2 meses atrás, si no recuerdo mal, la misma presidenta Bachelet, a través de una carta al país también, si no recuerdo mal, instala esta idea de la unidad del progresismo. Sería romper la unidad del progresismo y día apoyar a una o a otra candidata. Yo creo que hoy día las fuerzas de la expresidenta están puestas en la observación, en quizás también
el moderar, el que en ningún momento se escape este juego de golpeo táctico, ¿no? En donde no se hagan daño, pero parezca que efectivamente hay golpes, estoy hablando comunicacional, claro, y en términos del debate. Digamos, ser un árbitro detrás, ¿no? Controlar cómo los distintos actores del progresismo van disputando este liderazgo para posteriormente entrar, y evidentemente lo lógico es que el día después de la elección primaria sería muy lógico encontrarse Michelle Bachelet detrás de la candidatura del progresismo y apoyándola con todo. Sí, aunque, bueno, no sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Seguramente lo vamos a ver una vez que tengamos al candidato oficialista, candidata, porque según las encuestas seguramente podría ser mujer esa persona, pero de todas... Eso es altamente probable. Altamente probable, y también que sea presidenta de Chile, una mujer, También. ¿cierto? Así es. Pero bueno, se podría esperar que Michelle Bachelet apoye a Carolina Toá, pensando que fueron bastante cercanas. Ella, Toá, fue ministra de su gobierno, han tenido una historia política en común juntas, y por partido, o sea, cercanía, también está Michelle Bachelet. Sí, Carolina Toá, perdón. pero yo creo que una de las cosas, entre muchas otras, que a la expresidenta Bachelet no se le puede negar es la altura de mira. Muchas veces la ha tenido en materia del Estado de Chile, y muchas veces la ha tenido también en materia de lo que significa el progresismo. Y en eso no se pronunció ni siquiera cuando se discutía respecto de una candidatura de su propio partido. No van a ser, creo yo, las afinidades personales las que les induzcan a cometer un error, porque sería un error político el pronunciarse antes de que la elección ocurra. ¿Y a ella no le afectaría apoyar a una candidata comunista? No, yo creo que no. La presidenta Bachelet, de hecho, inauguró el periodo del Partido Comunista dentro del gobierno, en una coalición que fue la nueva mayoría, a diferencia de lo que habían sido los gobiernos de la Concertación anteriormente, en donde suponían y supeditaban el apoyo del Partido Comunista desde afuera, sin hacer parte de la coalición de gobierno, dándole evidentemente espacios estratégicos dentro de la distribución del poder del Ejecutivo. Interesante conversación, Nicolás Freire. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Mega Noticias Ahora, y seguramente te vamos a tener de vuelta, porque queda harto camino todavía para esas elecciones presidenciales. Muchas gracias. Muchas que te gracias. vaya bien. Chao, chao.